Bien, muchachos, entonces ahora vamos a empezar con un tema bastante importante que se conoce como filtros. Para llegar a él, vamos a empezar analizando este circuito que ya lo conocemos, el circuito RC serie. Vamos a asumir que este voltaje de entrada es una señal cosenoidal, entonces vamos a asumir que esto es, por ejemplo, A coseno de omega t más phi, donde esta sería la amplitud de esta señal y este sería el desfase que tiene nuestro voltaje de entrada. Normalmente el voltaje de entrada tendrá un desfase cero, pero acá de manera general estoy colocando que el desfase va a ser phi. Ahora, ese voltaje de entrada lo podríamos representar también como si fuese la parte real de una amplitud multiplicado por Euler a la j omega t más phi. Conocemos que la relación de Euler, la parte real de esto, pues será justamente el coseno omega t más phi. Ahora, esto de acá es lo mismo que tener la parte real. Voy a separar estos términos, entonces me quedaría a e a la j phi multiplicado por e a la j omega t. Y esto de acá, a e a la j phi, vendría siendo entonces la amplitud compleja de nuestra señal de entrada. Entonces esto lo puedo representar también como si fuese la parte real de algo que llamaremos BI e a la j omega t, donde este BI es justamente a e a la j phi y es lo que conocemos nosotros como amplitud compleja del voltaje de entrada. ¿Bien? Recordemos que esto entonces es lo que nos permite después, posteriormente, o previamente más bien, haber llegado al modelo de impedancia. Entonces de aquí vamos a reemplazar este circuito por nuestro modelo de impedancia. Entonces tendremos que tendremos acá nuestra fuente de entrada, acá tendremos nuestro modelo de impedancia de la resistencia, tendremos nuestro modelo de impedancia del capacitor. Acá entonces aplicaríamos nuestra amplitud compleja del voltaje de entrada, acá obtendríamos la amplitud compleja del voltaje en el capacitor y acá obtendríamos la amplitud compleja del voltaje en la resistencia. Conociendo que este ZR, pues nada, es simplemente nuestra R, ZC, que nuestro modelo de impedancia del condensador sería 1 sobre SC. Recordemos nuevamente que S es simplemente J por omega. Y entonces ya con este modelo de impedancia podemos calcular, empleando los métodos tradicionales que ya hemos manejado previamente, asumiendo que estos se comportan como resistencias, podemos calcular las corrientes y voltajes en cada uno de los elementos. Entonces vamos a calcular, por ejemplo, el voltaje en el condensador. Entonces el voltaje en el condensador, la amplitud compleja del voltaje en el condensador en este caso sería BI sobre la suma de estas dos impedancias, ZR más ZC. Esto sería la corriente que fluye por acá. Hagámoslo esto. Y sub I sería la corriente que fluye por acá, multiplicado por la impedancia donde estamos midiendo, que en este caso sería ZC. Entonces esta sería la amplitud compleja, esto acá sería la amplitud compleja del voltaje en el condensador. Miren que para llegar a esto fue muy sencillo, simplemente esto es básicamente una generalización de un divisor de tensión o un divisor de voltaje, pero aplicado con los modelos de impedancia de cada uno de los elementos y las amplitudes complejas de las fuentes y los voltajes en los elementos. Si aquí quisiéramos llegar a la expresión en el tiempo, pues sería simplemente coger y calcular la magnitud de este valor complejo que nos dio y la fase y el ángulo de este número complejo. Entonces el voltaje en el condensador sería simplemente la magnitud de BC multiplicado por el coseno de omega t más el ángulo de BC. ¿Listo? Entonces, normalmente este paso, si se dan cuenta, es un paso directo. O sea, después de tener esto es sencillo calcular la magnitud y su fase. Entonces, muchas veces vamos a llegar solamente hasta este paso, hasta calcular las amplitudes complejas. Bien. Ahora,
Vamos a calcular cuánto vale la relación entre BC y BI, es decir, cuánto vale BC sobre BI. Pues de aquí lo sacamos directamente, esto lo pasamos para acá y nos quedaría ZC sobre ZR más ZC. Reemplazando el modelo correspondiente y S por J omega, entonces esto nos quedaría ZC sería 1 sobre SC, donde S es J omega, entonces esto nos quedaría 1 sobre J omega C sobre 1 no, perdón, R más 1 sobre J omega C. Si multiplico arriba y abajo por J omega C, para simplificar un poco esta expresión, entonces me quedaría 1 sobre esto multiplicado por J omega C me quedaría 1 más esto multiplicado por J omega C me quedaría J omega RC. Esto de acá, esta relación que acabo de calcular, es una relación que tiene un nombre en particular y lo vamos a empezar a llamar a partir de ahora función de transferencia y lo vamos a representar por la letra H. Miren que esto es una función que depende de omega, entonces vamos a colocar que eso es H de omega y será en este caso entonces el voltaje en el condensador sobre el voltaje de entrada. En términos generales, la función de transferencia simplemente me relaciona dos variables, en este caso normalmente un voltaje de salida sobre un voltaje de entrada. Acá tomé como voltaje de salida el voltaje en el condensador, pero hubiese podido tomar también el voltaje en el resistor. Entonces podría haber sido voltaje en el resistor sobre el voltaje de entrada, también sería una función de transferencia. Bien, entonces básicamente es un voltaje en relación con otro voltaje. Esto sería nuestra función de transferencia, donde lo que aparece abajo estamos asumiendo que es el voltaje de entrada. Bien, entonces esto se conoce con el nombre de función de transferencia. Y lo que vamos a hacer ahora, a partir de ahora, es calcular cuál es la magnitud y la fase de esta función de transferencia en función de la frecuencia. ¿Listo? Y vamos a trazar unas gráficas que nos indicarán cómo se comporta esta relación, si el voltaje en el condensador aumenta o disminuye respecto al voltaje de entrada en función de nuestra frecuencia.